Me llamo Al-Amin, soy de Dhaka, Bangladesh. Tengo 20 años, estudio en la universidad. Me gusta español cultura y el sistema educativo. El educación superior español es dinámico. Universidad Españolas operations una amplia gama de programas para estudiantes internacionales. Quiero estudiar ciencias en computación. Me gusta español education sistema. ¿Cuántos esto terminado más estudia y luego vuelvo a mi país? Me gusta español lengua porque esta lengua famoso en todo el mundo. Eso es todo.